Anunció la eliminación de las retenciones para todos los granos hasta el 31 de octubre. Bueno, y había agregado algo también de la carne, también ampliaba esta medida también. Para charlar un poquito de esta medida comunicada por el vocero presidencial Manuel Adorni, que busca que el campo acelere el ingreso de divisas para robustecer las reservas del Banco Central, que no tenía que vender por la banda, no me acuerdo. Bueno, ahora vamos a preguntar todas las dudas que tenemos. Sí. Todas las dudas de por qué vende, cuándo vende. Vendió 1.100 millones de dólares la semana pasada. Bueno, la tensión cambiaria, estas corridas, ¿qué tiene que ver y por qué la eliminación de las retenciones para todos los granos hasta el 31 de octubre? También una fecha particular. Pensemos que son hasta 5 días después de las elecciones, ¿no? Así que para charlar de todo esto estamos en comunicación con José Luis Volando, vicepresidente de la Federación Agraria. ¿Qué tal, José Luis? Acá Damián y Darío los saludamos. ¿Cómo andan, chicos? Bueno, acá sorprendidos como ustedes por estas medidas, nadie se le esperaba. Pero ustedes para bien. A nosotros, sí, ponele. Mira, esto es como cuando te invitan a comer. Sí. Cuando te invitan a comer, ¿viste? Y vos terminás la comida y vos decís, ¿habrá postre acá? Y te dicen, no, se terminó, ¿viste? Vos te levantas, ¿quién se levanta de la mesa? El pequeño y mediano productor que ya vendió su trigo y su maíz, porque estaban en una situación financiera complicada, se levantaron de la mesa y ahora sirven el postre para los productores más grandes que tienen espalda y pudieron retener el cereal, y para las exportadoras, que para que la gente de la ciudad lo entienda, cuando uno vende, el productor vende, no le vende directamente a China, le vende a la exportadora que intermedia y la exportadora vende al exterior. ¿Quién sería, José Luis? Está buenísimo la explicación que está dando. ¿Quiénes serían? Dame nombres. ¿Quiénes serían las exportadoras para que la gente identifique quiénes son? Bueno, a ver, habría que preguntarle al ministro de Economía con quién se reunió esta mañana temprano. Vos te imaginás, decís, se habrá reunido con las entidades. No, se reunió con las exportadoras, ¿entendés? Que son las que tienen el grano, ¿viste? Y ahora, ¿quién sería? Por ejemplo, Cargill, esas. Recién termina la reunión de la mesa de... Claro, Nidera. Cargill, Bunge, Nidera. Así es, claro. así es. Hay las un grupo grandes. de 10 exportadoras que manejan toda la exportación de la Argentina de los granos. Entonces, y a las entidades, ¿cuándo las recibió? Después, ahora hace un ratito terminó una reunión con las entidades en donde nos vienen a explicar esta medida que están tomando y que en teoría sería a favor del sector agropecuario. ¿Qué quiero decir? Nosotros como entidades siempre pedíamos que se dejaran de lado las retenciones. Ahora, de esta manera, por 30 días, en un momento en donde nosotros ya nos levantamos de la mesa y no podemos aprovechar ese mejor precio, indudablemente es, digamos, una medida que al sector agropecuario no le va a agregar ni sumar nada, y que indudablemente demuestra, por el otro lado, la urgencia y necesidad de dólares que tiene el gobierno, que yo creo modestamente que tampoco va a poder lograr lo que está buscando, ¿viste? José Luis, hace 2 días, el fin de semana, hubo una terrible tormenta que inundó campos y campos de lo que es provincia de Buenos Aires, Saladillo, toda esa zona, y bueno, son zonas que también dificultan los caminos para la gente que transporta, para la gente que carga y descarga el tema de granos y demás. ¿Esto puede llegar a frenarse, digamos? Porque estas cosas suceden siempre en el campo, pero ¿tiene alguna incidencia con este beneficio de alguna manera o no llega, no impacta y es algo, digamos, que no es absurdo? Como bien decís, está bueno que uno lo explique, la Argentina es grande, al que le toca, como me ha pasado a mí en algún momento, yo estoy acá en Córdoba, es una desgracia, porque a veces perdés el 100% de la producción. Pero uno que diría, más allá de la necesidad legítima de esos productores, que existan medidas para que ellos puedan seguir produciendo, y eso es real, en general, en el gran número, no lo va a afectar. Afectan más estas medidas que toma el gobierno, que es lo que pasa en la meteorología, por así decirlo. José Luis, pensando un poquito esto de que es hasta el 30 de octubre, o 31 de octubre. Sí. Esto que es después de las elecciones, vemos que pasa, ¿es como una renovación o tenemos que estar... Bueno, en realidad, como decías vos, los grandes deberían seguir teniendo como este beneficio, o es simplemente después nos sentamos de nuevo a hablar?
dos cosas para que no me quede en el tintero, Sí. porque uno empieza en la anécdota y por ahí hay que hablar en serio en esto. A ver, el campo no es solamente soja y maíz, y bienvenido si algún productor lo tiene y es legítimo que lo venda y logre un sobreprecio, por así decirlo. Después tenemos los productores como yo, el tambero, el ganadero, toda esa región ahí de Buenos Aires que se inundó, hay mucha ganadería, el que hace porcinos, el tema avícola, en donde esta liberación o esta disminución de las retenciones nos complican, porque la semana pasada los alimentos, que es el maíz y el espeler de soja que yo le daba a las vacas, tenía un precio, y ahora la semana que viene va a tener otro, y un precio que yo no lo voy a poder trasladar en la venta de leche, por lo cual justamente por haber sido de golpe, por haber sido por 30 días únicamente, va a generar más ruido que beneficio en el sector agropecuario, por así decirlo. Pero bueno, no me acuerdo el otro punto de la pregunta que me habías dicho, que yo por ahí me desvié en esto porque me interesa. Si comentarlo. pensás que después del 31 de octubre esto es como ir viendo y renovando el contrato paso a paso, viendo lo que pasa, y tiene que ver con eso, o simplemente es, después de las elecciones nos sentamos de nuevo y vemos qué pasó. No, indudablemente acá hay dos cosas. Número uno, el cereal que hay, el remanente de cereal que hay en el campo o que tienen las exportadores, que serán, dicen los economistas, 10.000 millones de dólares, ni sueñes con que con esta medida se vaya a vender, no va a llegar ni a la mitad. Bueno, pero ellos esperan que sí. El gobierno espera que sí. Yo soy un pobre productor agropecuario, te digo que quizás eso no se vaya a dar. Después nos hablamos dentro de 40 días y vos me dirás, che, te equivocaste. Ojalá, mira lo que te digo, ojalá el gobierno logre recaudar eso. Creo que eso no se va a dar porque tampoco eso se entienden cómo trabaja el sector agropecuario en la parte productiva. Pero, digamos, dejando eso de lado para no alargarlo, lógicamente lo que sí se venda ahora se va a dejar de vender después de noviembre, diciembre, por lo cual vos ahora haces este puente, o pretende hacer el gobierno hasta el 15 de octubre, y después vemos si el gobierno de Estados Unidos nos presta plata, porque los dólares van a seguir faltando. O sea, eso es algo que soluciona ahora, es como una curita ahora, pero es un problema que lo pateas para adelante, nada más. Y esto, José Luis, ¿cómo impactaría entre los pequeños productores y los más grandes productores? Porque de alguna manera está como entre esto y la situación económica y el freno a la parte meteorológica, ¿cómo impacta en un sector y en el otro? Sí, yo te diría, a ver, para no tirar todas pálidas, ¿viste? Sí. A ver, veníamos climatológicamente, en la cuestión de producción en general bien. Venía bien en la cosecha de trigo, salvo a la gente que justamente le cayó este exceso hídrico. Sí. En general veníamos bien. Estas lluvias donde no inundó permiten empezar a sembrar el maíz y la soja, y eso indudablemente no habrá precio, pero hay producción, vos con producción más o menos te defendes. Entonces esa sería la parte buena. La otra parte, indudablemente, el productor que necesita cierta, así como cuando vienen las mineras, te piden, yo quiero 10 años de estabilidad, por lo menos nosotros necesitamos que nos digan que va a pasar de acá a 6 meses. Cosa que pareciera ser que no se va a dar, por lo cual es incierto el panorama que tenemos hacia adelante. Entre las lluvias más esto, el combo no es muy positivo, digamos, entre comillas. No es muy lindo, digamos. No es muy positivo. Lamentablemente. Bueno, la verdad que, José Luis, hablaremos entonces más adelante a ver cómo evolucionó la cosa y si realmente se vuelve como a renegociar esto o si después de las elecciones ya estamos hablando de otro tema. ¿No? Dios proveerá. Dios proveerá. José Luis, un abrazo grande. Gracias, chicos. Abrazo, gracias. José Luis Volando, vicepresidente de la Federación Agraria, charlando un poquito sobre la eliminación de las retenciones para todos los granos hasta el 31 de octubre.